Doy gracias a Dios porque puedo continuar con el estudio bíblico que, que estamos haciendo. En el tema anterior hablamos acerca de los conceptos que se tienen dentro del mundo pentecostal, dentro del mundo evangélico, en muchas iglesias pentecostales o evangélicas que enseñan eh, la doctrina del rapto secreto. O sea que según esa doctrina, Dios va a ir llevando al cielo poco a poco a su iglesia en una forma que no se, que no es visible, que no se sabe, solo que Dios va llevándose de una forma misteriosa, va llevándose a su iglesia y trasladándola al cielo. Ya presentamos algunos razonamientos. Ahora vamos a leer en la Biblia eh, lo que la Biblia dice con respecto a esta enseñanza. Y como que tiene que ver con la segunda venida de Jesús, también los textos donde la Biblia habla acerca de estos temas. Vamos a leer nosotros dos lugares de la Biblia. Vamos a leer en Mateo 24 y también vamos a leer unas palabras que Pablo dijo y que están escritas en la primera epístola a los tesalonicenses. Pero aunque no vamos a leerlo en la Biblia, quiero señalar que en los evangelios está escrito en el capítulo eh, 24 de Mateo, que es donde vamos a leer, está escrito en el capítulo 13 de Marcos y en el capítulo 21 de Lucas acerca de lo que estamos tratando. Allí también podemos encontrar las cosas que estamos tratando. Eh, en cuanto a lo que dice Mateo, a lo que dice Marcos y a lo que dice en Lucas, vamos a hablar lo que se señala al principio, o les voy a decir lo que se señala al principio de estos capítulos. Tiene que ver en una ocasión en que los discípulos llaman la atención de Jesús en cuanto a la grandeza, la grandiosidad, la belleza del templo que estaba en Jerusalén. Jesús les sorprende porque les dice que iba a llegar un momento en que de ese edificio, de esa construcción, no quedaría una piedra sobre otra. O sea, que el templo iba a ser destruido. Poco después de esto, dice en Mateo que los discípulos, eh, llevándolo aparte o en una conversación aparte, le hicieron preguntas a Jesús. Allí dice los discípulos. Cuando se lee esto mismo en el Evangelio de Lucas, en vez de decir los discípulos, dice, le preguntaron. Y en Marcos 13, la Biblia enseña allí en este capítulo, Marcos enseña quiénes fueron los discípulos, quiénes fueron los que le preguntaron. Se aclara en Marcos quiénes fueron. Y dice el capítulo 13 de Marcos que fueron Pedro, Santiago, Juan y Andrés. O sea, la pareja de hermanos, Pedro y Andrés,
que eran hermanos, Santiago y Juan, que eran hermanos. Hago la explicación mm, señalando quiénes fueron los que preguntaron, identificando para enseñarles también esto cuando uno está estudiando la Biblia. Cuando uno está estudiando la Biblia acerca de un tema, por regla general, ese tema que se está señalando en un lugar de la Biblia, hay otro lugar de la Biblia donde se habla del mismo tema y donde se aclara lo que dice acerca de ese mismo tema. Eh, por ejemplo, voy a poner aquí la cuestión del alma, que si el alma es inmortal o el alma es mortal, porque se enseña en algunas iglesias, enseñan, dije algunas, en la inmensa mayoría de las iglesias cristianas, se enseña que el alma es inmortal, señalando lo mismo que Satanás le dijo a Eva, que no iba a morir. Pero si uno quiere en ese tema o en el tema que estamos hablando ahora del rapto secreto, encontrar qué dice la Biblia, lo correcto no es tomar un solo texto y basar nuestra creencia en lo que ese solo texto está diciendo, sino que lo correcto es buscar en la Biblia todos los textos donde se está tratando el mismo tema. Y cuando uno estudia todo lo que se está tratando del mismo tema, vamos a tener una comprensión, un entendimiento completo como Dios quiere que se tenga. En el ejemplo que acabo de poner de Mateo, Lucas y Marcos, cada uno de ellos escribió su evangelio y cada uno, de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su propósito para escribir el evangelio, escribió. Pero el Espíritu Santo que guía todas esas cosas, porque el Espíritu Santo es el que guía a los profetas, a los hombres santos que escribieron, los profetas, los guía y les enseña lo que debe escribir. Y a unos les inspira de una manera y les enseña de otra manera, y a otros de otra manera. Cuando se junta todo, tenemos la totalidad del tema que se está presentando. Así es que se estudia la doctrina bíblica. No es correcto hacer una doctrina bíblica solamente con el uso de un texto. La doctrina bíblica se presenta cuando a través de distintas declaraciones Dios va inspirando a los profetas, ellos bajo inspiración escriben y entonces en la comparación del tema que se está presentando, así es que se escribe o se señala lo que es una doctrina bíblica. Esto mismo que estamos diciendo, vamos a señalarlo y voy a presentarle al estudiar este tema de el rapto secreto. La Biblia que vamos a utilizar en este estudio es la Biblia de Jerusalén. Tengo también los textos señalados en la Biblia Reina Valera del 90, pero en esta ocasión vamos a utilizar la Biblia de, de Jerusalén. Entonces, comenzando en el capítulo 4, voy a presentar lo que se está tratando en este capítulo.
¿por qué presentamos este capítulo y por qué estamos señalando estas cosas que estamos diciendo? Lo primero que vamos a hacer es leer la, la declaración por la que se está, eh, la declaración que se está tomando para presentar la idea del rapto secreto. Los textos que se utilizan, o entre los textos que se utilizan, están estas declaraciones. Leo Mateo 24, versículo 17 en adelante. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado y el otro es dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada y la otra es dejada. O sea, la declaración que se hace en la Biblia de que uno es tomado y el otro es dejado es para señalar que Dios va a llevarse a su iglesia poco a poco al cielo. Usando la declaración que se presenta aquí, dice que estarán dos en el campo, uno tomado y el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino. Una es tomada y la otra es dejada. Vamos a poner la idea. Dos personas están trabajando en el campo. Supongamos, otra persona y yo estamos trabajando en el campo. Mientras que estamos trabajando en el campo, de pronto uno de los dos, la otra persona o yo, somos tomados y llevados al cielo y de pronto la otra persona se encuentra que yo desaparecí o que él desapareció y queda el otro solo allí. Dos mujeres están moliendo el grano para hacer la harina, están trabajando en el molino, hay dos mujeres, de pronto una de las dos desaparece porque es tomada y Dios la lleva al cielo. La idea que se está dando en este texto es que cuando Dios va a llevar a su iglesia al cielo, de pronto Dios arrebata a la persona, o sea, la toma, la lleva y la lleva al cielo. En la Biblia hay ocasiones en que está escrito cómo Dios trasladó al cielo a algunas personas. Hablando de Enoc, el séptimo hombre desde Adán, contando en la genealogía de antes del diluvio, Enoc caminó con Dios y de pronto Dios llevó a Enoc, lo trasladó al cielo. La otra ocasión en que la Biblia menciona que Dios traslada a alguien al cielo fue en el caso específico del profeta Elías, que estaba acompañado por el profeta Eliseo y en un torbellino, en un carro de fuego, Dios lleva a Elías al cielo y quedó Eliseo en la tierra como profeta de Dios. La otra ocasión que se presenta en la Biblia
que Dios llevó a alguien al cielo, está hablando de Moisés en el libro de Judas. Judas habla de esto. Moisés, después de muerto, Dios lo levantó de los muertos y lo llevó al cielo. Y esto de Moisés también vamos a utilizarlo para decir algo. Las personas que creen que el alma es inmortal y que en la muerte la persona, según haya hecho, va a la gloria o al infierno, lo hace como que todo el mundo al morir ya va a un lugar o a otro. Cuando Dios resucita a Moisés, dice el arcángel Miguel, resucita a Moisés, Moisés no estaba ni en la gloria ni en el infierno, estaba en el sepulcro, porque fue del sepulcro que Dios sacó a Moisés. Quiere decir, como la Biblia enseña, que los muertos están descansando, que los muertos nada saben. Bueno, esta es la ocasión específica donde se señala en la Biblia que alguien resucita de los muertos. También la Biblia presenta de otras personas antes antes en el Antiguo Testamento, después en el Nuevo Testamento, que fueron resucitados. Voy a poner como ejemplo el caso de Lázaro, el hermano de Marta y María. Cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿de dónde lo resucitó? ¿De dónde lo trajo? ¿De la gloria, del infierno o lo trajo de la tumba? Queda claro en la Biblia que Jesús resucita a Lázaro de la tumba porque abren la puerta. Cristo dice, Lázaro sal fuera, y le dice, desátelo y déjenlo ir. Luego la persona cuando muere no va a un lugar a otro, sencillamente queda donde la persona murió. Señalo esto como lo que se está hablando de la inmortalidad del alma, pero decimos esto para señalar cómo es que Dios ha llevado al cielo a algunas personas. La otra persona que resucitó y después de resucitado subió al cielo, es nuestro Señor Jesucristo, que al tercer día resucitó y después de estar 40 días en la tierra, apareciéndose a sus discípulos, ascendió al cielo y la Biblia da constancia de cómo Jesús ascendió al cielo. En esa ocasión también la Biblia dice que Cristo llevó al cielo a personas que resucitaron. Cuando Cristo resucitó, hubo un grupo de personas que también resucitaron y junto con Cristo fue llevado al cielo. Fuera de estos textos bíblicos no hay ninguna declaración bíblica que esté enseñando que Dios lleva al cielo a su iglesia, porque la otra declaración está escrita en algunos lugares de la Biblia. Menciono dos porque una de ellas la vamos a usar más adelante en nuestro tema, la que está escrita en Primero de Tesalonicenses capítulo 4 y lo que está escrito en Primera de Corintios capítulo 15, donde se está hablando que cuando Cristo venga, entonces Dios va a llevar al cielo a todos sus seguidores, a toda su iglesia de todos los tiempos que están descansando en la tumba. Dios viene, los resucita y los lleva con él al cielo. La idea, inclusive, de estos dos textos que se están tomando aquí para decir o para presentar la idea del rapto secreto, en este mismo texto que acabo de leer,
se está enseñando que esa idea no tiene apoyo bíblico, aunque vamos a seguir en nuestro estudio analizando otros textos apoyando lo mismo que estoy diciendo, que la idea del rapto secreto no tiene apoyo bíblico. Vamos a leer otra vez el mismo texto que nosotros leímos, que está en Mateo 24, versículos 37 en adelante. Notemos lo que voy a leer y voy a ir notando poco a poco a medida que vayamos leyendo. Dice el versículo 37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué se está hablando aquí? De la venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre, que es Cristo, comparándolo lo que está sucediendo en el mundo con lo que sucedía en los tiempos de Noé. Se está hablando de la venida. ¿Qué diferencia hay entre la venida de Jesús y el traslado del seguidor de Jesús al cielo? Es lo mismo que Jesús venga, a que Jesús lleve a su seguidor al cielo. No es lo mismo, es completamente distinto. ¿De qué está tratando el tema bíblico? De la venida de Jesús. ¿Qué idea se está dando con estos textos para decir que Dios lleva al cielo a su iglesia? Porque dice uno es tomado y el otro es dejado. Hablando de la segunda venida de Jesús, hay algo que tiene que ver con esto, pero con respecto a dónde es tomada la persona y a dónde es dejada la persona, hay una diferencia entre decir que Dios lleva a su discípulo, a su hijo, al que le sigue, de los dos elige a uno, el otro no es elegido. Uno es llevado. La Biblia no habla de un arrebatamiento así, no lo habla. La Biblia habla de la venida de Jesús. Sí, vamos a analizar nosotros qué significa eso de que es tomado y es dejado, pero no podemos decir que esto tenga que ver con la venida de Jesús. Hay otro aspecto que también señalo con respecto a este mismo texto. Cuando Jesús viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a su iglesia completa, de una vez. Y cuando Jesús viene a buscar a la iglesia completa, de una vez suceden cosas que van a acaecer en ese mismo instante que la vamos a ver. Pero la otra que quiero señalar es como que en el texto dice, hay dos, uno es tomado y el otro es dejado, da a entender que se va a salvar la mitad de la humanidad o que se va a salvar la mitad de los que son o que se llaman ser hijos de Dios, porque son dos, uno se toma y el otro se deja. O sea, uno es tomado a donde fue tomado y el otro es dejado. Si se está hablando, se está representando al mundo entero, significa que la mitad de los habitantes del mundo van a ser salvos en ese momento en que ocurre ese rapto. Si se está hablando de los miembros de la iglesia, se está diciendo que la mitad de los miembros de la iglesia, uno es tomado y el otro es dejado, o sea, la mitad de la iglesia se salva. No hay apoyo bíblico en ninguna parte de la Biblia que señale que la mitad de los miembros de la iglesia de los últimos días es la que se va a salvar.
esa declaración bíblica no existe. Y tampoco existe la declaración bíblica que en algún momento de la historia Dios esté diciendo que va a llevar a su iglesia, la va a trasladar al cielo de la manera en que aquí se está enseñando. Voy a seguir leyendo en el versículo 37 en adelante todo esto que he explicado, porque como en los días de Noé que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué se está hablando? ¿De un rapto de los miembros al cielo o se está hablando de que Cristo viene? Se está hablando de la venida de Cristo. Entonces dice, eh, estoy en el texto de 39, donde dice, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora dice, entonces estarán dos en el campo, uno es tomado y el otro dejado. Dos mujeres en el molino es tomada y otra dejada. El texto que continúa el 42 dice, velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Vamos a leer o a continuar leyendo en el versículo 43. Entenderlo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora de, perdón, se me fueron dos hojas aquí pegadas, déjeme, repito aquí, entenderlo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora, eh, perdón, se me está pegando la hoja y no pude sacarla, así que ahora sí acabo de sacar la hoja completa para lo que estamos leyendo. Dice, ¿a qué hora de la noche iba a venir el ladrón? Estaría en vela y no permitiría que le horadasen su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Todo esto que estamos leyendo aquí está hablando de la venida de Jesús, pero está señalando con tres ejemplos que para la venida de Jesús es necesario que su pueblo esté preparado, porque si no, si su pueblo no está preparado, una persona puede pensar que está listo para la venida de Jesús y está engañado y está perdido. Lo que está señalando es que de los que se van a salvar cuando Cristo venga, habrá personas que van a estar perdidas y que no estaban preparadas, y habrá personas que sí van a estar salvas y van a estar cuando Cristo viene. Lo que se está señalando no es que en la venida de Jesús Dios hace un rapto de la iglesia al cielo en una forma escondida, sino que cuando Cristo viene, viene a buscar a su iglesia completa.
¿Qué ejemplo bíblico puedo tomar para decirles o para apoyar esto que acabo de decir? Voy a señalar el texto bíblico y al señalar el texto bíblico, al decir lo que allí dice, vamos a hacer una observación y terminamos el tema hasta aquí. Vamos a continuarlo después hablando más con respecto a esto mismo. El texto bíblico que yo señalo, donde personas que creen que iban a estar con Dios no van a estar, está escrito en Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga, vendrán muchos diciéndole, Señor, Señor, o que lo están recibiendo, Señor, Señor. Y entonces se le dirá, ¿ustedes quiénes son? Yo no los conozco. Entonces dices, ¿cómo no, Señor? Si en tu nombre predicamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios, y se le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. ¿Por qué? Esas personas se les dice hacedores de maldad cuando estaban haciendo lo que los hijos de Dios hacen, predicar el Evangelio, los que Dios le dio la potestad de hacer milagros, haciendo milagros, pero esas personas lo decían en una forma engañosa, equivocada, y en vez de enseñar lo que Dios dice, enseñaban lo contrario, por eso no van a estar preparados. Hay personas que dicen que están enseñando la palabra de Dios, que dicen que están enseñando lo que la Biblia dice, y eso no es verdad y significa que esas personas, al decir mentira, no están preparadas para la venida de Jesús. Con tres ejemplos, aquí Dios está diciendo que antes de que Cristo venga, hay una selección de quiénes son, entre todos los que dicen de ser de Cristo, quiénes son los que verdaderamente son hijos de Dios y se salvan. Es el que está preparado para la venida de Jesús. En la venida de Jesús se va a salvar. Estos textos no se están refiriendo a ningún rapto secreto porque eso no tiene apoyo bíblico de ninguna manera. Terminamos el tema hasta aquí, lo continuaremos en nuestra próxima grabación.